comparado con la distancia que vamos a estar viendo, entonces era despreciable, ¿verdad? Vimos un poquito lo que era desplazamiento y camino recorrido. Habíamos dicho que el camino recorrido era exactamente el punto, los puntos seguidos o consecutivos que yo iba recorriendo o iba caminando, por así decirlo. Y el desplazamiento era directamente de donde yo salí y hasta donde yo llegué. Estuvimos también viendo lo que era la velocidad media. Habíamos dicho que era la variación de espacio sobre variación de tiempo. Habíamos dicho que nosotros tenemos que tener siempre un sistema de referencia, siempre un cero, y a partir de ese cero yo voy a ir viendo cómo se está moviendo el móvil o el cuerpo o la partícula, y a partir de eso yo tengo también las expresiones de su posición inicial, su tiempo inicial, su posición final, su tiempo final. Y habíamos hecho un par de ejemplos, ¿verdad? Vimos el ejemplo de la patrulla caminera, vimos el ejemplo de pasar de kilómetro por hora a metro por segundo y de metro por segundo a kilómetro por hora. Y empezamos a hablar sobre lo que era el movimiento uniforme, ¿verdad? Donde habíamos dicho que la velocidad va a ser constante y va a ser distinta de cero. Si la trayectoria es rectilínea, el movimiento se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros vamos a estar estudiando movimientos rectos, ¿verdad? En una sola dirección. Habíamos visto lo que era la función horaria o la ecuación horaria de las posiciones, donde esta ecuación va a determinar para mí la posición de mi móvil o de mi cuerpo o de mi partícula en cualquier momento, ¿sí? Donde S va a ser mi espacio final, S sub 0 era el espacio inicial, V era la velocidad y T era el tiempo. Y tenemos que tener cuidado acá a la hora de meter los valores que nosotros tenemos como datos y respetar las unidades de medida, ¿sí? En el caso de espacio, ¿cuál sería la medida en el sistema internacional? A ver si alguien me dice. Metro. Metros. Metro, ¿verdad? Cuando yo tengo sistema internacional y hablo de longitud, de distancia, de espacio, de alguna medida, de alguna dimensión, estoy hablando de metros. En el caso de la velocidad, en el sistema internacional, yo voy a estar usando metros por segundo y en el caso de tiempo voy a estar usando tiempo, ¿sí? Y teníamos este ejemplo que habíamos hecho también. Tengo este otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio donde me dice dos móviles parten simultáneamente de dos puntos de una recta separados por una cierta distancia. Me dice, esa distancia va a ser de 15 metros, recorriéndola en la misma dirección y en sentidos contrarios, con velocidades constantes a 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, y me pide cuánto tiempo después de la partida se produce el encuentro, cuál es la posición de encuentro. Vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ¿cómo yo identifico que es un movimiento rectilíneo uniforme?
Yo identifico eso porque me está diciendo que tengo velocidades constantes. Entonces, al tener velocidades constantes ya es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. No sé si alguien ya resolvió ya esto. Voy a tomar una referencia. Va a ser una línea recta. Y sobre esa línea recta me dice que yo tengo dos móviles. Vamos a suponer que yo tengo un móvil A en este extremo y tengo un móvil B en el otro extremo. Me dice que están separados por una distancia que es de 15 metros. Entonces, entre A y B hay 15 metros. Me dice que recorren esto en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces, yo tengo que A se va a estar moviendo de esta forma y B se va a estar moviendo de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de cierto tiempo, después de cierto tiempo, estos se van a encontrar, ¿verdad? Se van a cruzar. Y a mí me está preguntando cuánto tiempo después de la partida se produce el encuentro. Y me pide también la posición de encuentro. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tomar una referencia. Voy a tomar una referencia entonces y voy a decir que acá donde está A va a ser mi cero. Y hacia la derecha va a ser mi positivo, ¿verdad? A medida que yo avanzo a la derecha voy a tener espacio positivo. ¿Sí? ¿Y qué me dice a mí la ecuación horaria? La ecuación horaria a mí me dice que espacio es igual a espacio inicial más la velocidad por el tiempo. De repente ustedes van a encontrar que en algunos libros en vez de usar S usa E. Igual eso es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la ecuación para cada móvil. Para el móvil A, espacio de A va a ser igual a espacio inicial de A más la velocidad de A por un cierto tiempo, ¿verdad? Para el móvil B, espacio de B tiene que ser igual a espacio inicial de B más la velocidad de B por un tiempo. ¿Sí? Ahora, con respecto a nuestro gráfico, con respecto al gráfico que tenemos ahí, el espacio inicial de A, ¿cuánto vale? 0. ¿De dónde sale A? A está saliendo de la posición 0 para mí. Entonces, espacio de A es igual a 0 más la velocidad de A me dice que es, uno me decía que era de 2 y el otro era de 3. Entonces, 2 por T. Esto sería la ecuación para el móvil A. Yo puedo reescribir esto y decir que es 2 veces T entonces. Para el móvil B, me voy a fijar en el móvil B. ¿De dónde está saliendo el móvil B? 15 metros. Está saliendo a 15 metros de mi posición origen, de mi cero. ¿Sí? Y como está hacia la derecha del cero, entonces para mí va a ser esto 15 positivo. Entonces acá va a ser 15 más la velocidad de B. La velocidad de B va a ser 3 metros por segundo por T. ¿Sí? Entonces ya tengo ya las ecuaciones horarias de los dos móviles. ¿Qué tiene que pasar para que se encuentren estos? Los espacios finales tienen que ser iguales. Los espacios tienen que ser iguales al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, después de cierto tiempo, mi móvil A va a estar en esta posición y mi móvil B también va a estar en esa posición. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener
un cierto espacio, y voy a llamarle acá S1 a este, y esto va a ser en un determinado tiempo t. ¿Sí? Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner SE, vamos a poner espacio de encuentro. ¿Sí? Entonces, para el encuentro tienen que tener la misma posición al mismo tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es igualar estas dos ecuaciones. Para encuentro, espacio de A igual a espacio de B. Y voy a poner que esto es igual a un espacio de encuentro. Entonces, SA igual a SB, acá tengo 2T, me quedó 2T el espacio de A. Acá me quedó 15 más 3T, 15 más 3T. Y me queda una ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Una ecuación, y si recordamos un poquito las ecuaciones, yo lo que tengo que tratar de hacer es llevar lo que es la variable de un lado e igualar a un número, ¿verdad? Para resolver. Entonces, acá tengo 2T, acá tengo 3T. ¿Sí? Voy a llevar todo de un mismo lado. Profe, la velocidad de B no tiene que ser negativa. Vamos a Porque va a llegar a la... eso. ¿Qué va a pasar si yo estoy resolviendo acá así? Voy a poner que, vamos a ir mientras así. 2T menos 3T igual a 15, ¿verdad? Menos T igual a 15. O T igual a menos 15, ¿verdad? Me sale a mí que se encuentran en menos 15 segundos. Eso es lógico. No, Que se No. encuentran en un tiempo negativo, ¿verdad? Algo está mal acá, algo está, no cierra, ¿verdad? Si nos fijamos nosotros en nuestro gráfico, ¿cómo es la velocidad de A? Positiva. del Del cero, Positiva, positiva. ¿verdad? Porque considera el sentido positivo que yo estoy arbitrando, ¿sí? En cambio, en Sí. B, ¿cómo está? Si yo Negativa. comparo con lo que yo estoy considerando positivo, Negativa. negativo. Entonces, en la ecuación horaria, para B, esto es negativo, ¿sí? Entonces, acá también va a ser negativo. Voy a cambiarle el signo a esto. Cuando yo lleve este menos 3T al otro lado, va a cambiar el signo, va a ser positivo. Acá me va a quedar 5T si yo sumo. Si yo acá continúo con esto, este 5 está multiplicando y va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, me va a quedar que T tiene que ser igual a 15 sobre 5. Y esto me da igual a 3. Entonces, en 3 segundos, ellos se van a estar encontrando. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe, se entiende. ¿Se entendió el tema de ese signo que estuvo ahí? De por qué acá Perfecto. es negativo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos ya el tiempo de encuentro. Tenemos ya, sacamos primero la parte B. Entonces, tenemos ya una respuesta. Ahora la parte B. Me pide también dónde se encuentran. Y para encontrar eso, yo puedo utilizar el espacio de encuentro. Habíamos dicho que es esto, ¿verdad? O SA igual a SB igual a SE al mismo tiempo. Y en ese tiempo tiene que ser 3 segundos. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación o esta ecuación. Vamos a reemplazar primero en SA. Entonces, S de A tiene que ser 2 por 3. Me va a quedar 6 metros. Entonces, a 6 metros con respecto a yo voy a tener el encuentro. Entonces, acá
este segmento va a ser igual entonces a 6 metros, ¿sí? Ahora yo también puedo usar la ecuación de S de B para encontrar la posición de encuentro. Si yo uso S de B, tengo acá que 15 menos 3 por 3. ¿Cuánto me queda esto? Me va a quedar 15 menos 9, ¿verdad? ¿Cuánto me queda 15 menos 9? 6. El espacio de B también me queda que es... ¿Cuánto? 6 metros. Me queda también que es 6 metros, ¿sí? Entonces, están en la misma posición al mismo tiempo, ¿sí? Eso considerando siempre un sistema de referencia. Recuerden que yo adopté una referencia acá, de acá va a ser mi cero, yo puse nomás que esto sea mi cero, y que a la derecha sea positivo. Entonces, me decía que uno de los móviles va en un sentido, yo digo que A va a ir en ese sentido, y el otro tiene que ir en sentido contrario, ¿sí? Entonces, como mi referencia positiva y esta velocidad son opuestas, entonces yo tengo que tener en cuenta a la hora de poner eso en el signo de la ecuación horaria. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a esto? Entonces este era tiempo de encuentro. Y acá tengo posición de encuentro. ¿Consultas respecto a esto? Ninguna, profe. Se entendió, profe. Bueno, vamos a ver qué tenemos seguido de esto. Acá tengo un gráfico de más o menos lo que era nuestra situación, ¿verdad? Tengo acá mi móvil A está en la posición 0, se va a dirigir en este sentido, ¿verdad? Tengo que mi flecha positiva está a la derecha. Tengo el móvil B que está a una distancia de 15 metros. Tengo que el móvil B se va a dirigir en este sentido, ¿sí? Vamos con otro ejercicio. Me dice, un tren de 200 metros de longitud viene a una velocidad de escalar constante de 72 kilómetros por hora. Determina el tiempo que emplea para recorrer un puente de 50 metros de longitud. Entonces, me dice, tengo 200 metros de longitud para mi tren y tengo que cruzar un puente de 50 metros. Entonces, vamos a resolver este problema. Vamos a hacer un gráfico para tener una referencia de qué está pasando, ¿verdad? Ya tengo ya un gráfico, entonces voy a copiar nomás ya ese gráfico. Vamos a hacer un poquito más grande. Bueno.
Tengo entonces un tren 200 metros de longitud, tengo la velocidad, tiempo que emplea en recorrer un puente. Vamos a ver qué puede pasar acá. Acá yo empiezo a entrar en el puente. ¿Sí? Entonces ahí voy a empezar a contar. Pasa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y yo puedo tener esta situación. Donde, por ejemplo, después de, qué sé yo, 3 segundos o 4 segundos, suponiendo un tiempo cualquiera, yo tengo que mi tren todavía no está cruzando todo el puente. ¿Sí? Y se dan cuenta que el tren es mucho más largo que el puente. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento donde yo ya tenga ya la punta del tren. La punta del tren ya haya cruzado ya al otro lado. Pero, por la longitud de mi puente, la cola todavía no cruza el puente. ¿Sí? La cola está todavía sobre el puente. ¿Se entienden esas situaciones? Sí, perfecto. Se ve que mi tren es mucho más largo que el puente. Entonces, yo tengo que asegurarme que la cola del tren esté ya también del otro lado. Entonces, acá tengo varias posibilidades. Vamos a tomar una posibilidad primero. Vamos a considerar este punto del tren, ¿sí? La punta del tren. Voy a llamarle punto A a este. ¿Sí? La punta del tren voy a tomar. Voy a tomar acá mi referencia. Entonces, ahí esa punta acá va a ser 0 metros, ¿sí? Y voy a considerar que hacia acá es positivo. Ahora, después de que haya cruzado el tren todo el puente, después de que los 200 metros de tren hayan cruzado el puente, ¿dónde está la punta de mi tren? Va a estar acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y la punta cuántos metros recorre ahí? 250. 250. 50 metros. Tiene que recorrer los 50 metros que hay de puente. Y como el tren tiene que cruzar todo eso, también tuvo que haber recorrido acá otros 200 metros. ¿Sí? Entonces yo puedo considerar al punto A y decir que el punto A se tiene que mover 250 metros para que el tren cruce completamente. Entonces vamos a plantear de esta forma primero. Entonces, voy a considerar mi punto A. Espacio igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Espacio de A tiene que ser igual al espacio inicial de A más la velocidad de A por un tiempo. Nosotros sabemos ya que A tiene que estar a 250 metros de la referencia que yo tomé. ¿Sí? Yo tomé como referencia acá 0 en el inicio del puente y cuando haya cruzado todo el tren, ese punto A va a estar a 250 metros. Entonces el espacio de A al final es 250. El espacio inicial es 0. La velocidad
Me dice que es 72 kilómetros por hora. Y si yo acá estoy trabajando en metros, yo puedo trabajar con kilómetros mi velocidad. No. Tendría que pasar, ¿verdad? Tengo que pasar, Conversión. hay que hacer una conversión. 72 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Qué hacía? Dividir con 3,5. Dividir, entonces 72 dividido 3,6. ¿Cuánto me da esto? A ver si alguien me ayuda con una calculadora. 20 metros sobre segundo. 20 metros. Entonces, la velocidad de mi tren es 20 metros por segundo. Entonces acá voy a volver otra vez a mi ecuación. Voy a poner acá 20t. ¿Sí? Y a mí me estaba preguntando el tiempo. Tengo que despejar tiempo acá entonces. Voy a volver a escribir esto, vas a ver 250. Igual a 20t. Esta t está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, entonces 250 sobre 20 va a ser igual a t. ¿Cuánto me sale t acá? 12,5. Entonces tengo que 12,5 segundos va a tardar mi tren en cruzar ese puente de 50 metros. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a hacer de esta forma? Ninguna. Vamos a hacer de otra forma ahora. El mismo ejercicio otra vez. ¿Sí? Mismos datos, todo igual. Entonces, vamos a hacer otra forma. Hace rato habíamos considerado la punta del tren, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo considero ahora la cola del tren? Voy a considerar este punto A que está acá. ¿Sí? Voy a considerar la cola del tren. Y voy a tomar mi referencia otra vez cuando empieza el puente. Entonces para mí acá es 0 metros. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando el punto A recorra todo el puente? El punto A va a estar acá, ¿verdad? ¿Sí? Sigue estando en la cola del tren. Donde unidad tiene oro y vende oro. La mujer en Bicúa. Yo me oía bastante. Pero después de unidad, realmente un lado de cobre. Ahí está. Tengo entonces esos puntos que voy a considerar. Ahora, voy a analizar. Yo estoy diciendo que acá va a ser mi 0. Y voy a decir que hacia la derecha voy a considerar positivo. ¿Sí? Voy a escribir mi ecuación. Yo sé que espacio es igual a espacio inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es la posición inicial de A? 0. Menos 250, Dale, menos es, 200, va a estar menos acá. 200, Acá es la posición inicial. menos 200 sería, bro. Menos 200.
200, pero negativo porque está a la izquierda de mi cero, ¿sí? Entonces, menos 200. La posición final de A, ¿dónde es? 50. 50, ¿verdad? Porque mi puente acá, este mide 50 metros, me decía a mí. Entonces, mi posición final tiene que ser 50. La velocidad habíamos dicho que era 20. metros por hora, que son 20 metros por segundo. Entonces, más 20t. Esta es la ecuación que me está quedando. Entonces, voy a llevar la variable de un lado y el resto del otro lado. Este 200, que está negativo, está sumando, va a salir al otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Entonces voy a tener 50 más 200 igual a 20t. Voy a sumar esto, me va a dar 250 igual a 20t. 20 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, 250 sobre 20 es igual a t. T me sale otra vez acá, 12,5, ¿verdad? Sí. Tengo entonces 12,5 segundos. El mismo tiempo otra vez. Entonces, para este caso yo puedo considerar la punta, la nariz, por así decirlo, de mi móvil, como hicimos acá. Acá consideramos la punta, la A, o sea, la nariz del tren. Y también podemos hacer considerando lo que es la cola del tren. ¿Sí? ¿Consultas con respecto a esto? Ninguna. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió, profe? Sí. Todo claro. Vamos con el siguiente entonces. Vamos a ver qué hay más adelante. Tengo acá otro problema. Me dice, en una carretera se observan un camión y un jeep, ambos dirigiéndose en el mismo sentido. Me dice sus velocidades son 54 kilómetros por hora y 72 kilómetros por hora, respectivamente. En el instante t igual a 0, el jeep está 100 metros detrás del camión. Determine instante en que el jeep alcanza el camión, el camino recorrido por el jeep hasta alcanzar el camión. Entonces vamos a poner una referencia otra vez. Me dice, una carretera, hay un camión y hay un jeep. Se van en el mismo sentido, uno es más rápido que el otro. Entonces me dice, en t igual a 0, el jeep está a 100 metros detrás del camión. Entonces el jeep está atrás. Yo voy a considerar que en este sentido es positivo. Y acá voy a considerar 0. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que mi jeep está acá. Jeep está en 0 y 100 metros delante
va a estar el camión. Tengo que las velocidades son distintas. Me dice que el camión va a tener 54 kilómetros por hora. Entonces, velocidad del camión, 54 kilómetros por hora. Si yo paso a metros por segundo, ¿cómo hago? ¿Cuánto me queda? 3,6. ¿Cuánto me queda el resultado ahí? 15, ¿verdad? 15,5. 15 nomás. 15 metros por segundo. La velocidad del Jeep ...72 kilómetros por hora. Voy a dividir entre 3.6 otra vez. Y me queda 20 metros por segundo. ¿Sí? Tengo entonces las velocidades de ambos móviles. Me dicen que ambos se dirigen en el mismo sentido. Entonces, tengo acá la velocidad del Jeep. Tengo acá la velocidad del camión. Como el Jeep se va más rápido que el camión, ¿qué va a pasar? ¿Le alcanza, no le alcanza? ¿Le pasa? Le va a alcanzar. Le va a alcanzar, ¿verdad? Le va a alcanzar y después le va a pasar. Entonces, a medida que esto se va moviendo, me decía a mí el problema que en t igual a 0 hay una distancia de 100 metros entre ellos. ¿Sí? Entonces, mi cronómetro está en 0. Yo me estoy yendo en el Jeep y el camión está a 100 metros más adelante. Entonces, ahí empiezo a contar mi cronómetro. Nos estamos moviendo los dos. Va a llegar un momento donde mi Jeep esté acá y mi camión esté acá. ¿Sí? Va a pasar más tiempo. Mi Jeep va a estar acá y el camión va a estar acá recién. Y va a llegar un momento donde el Jeep va a estar acá y el camión también va a estar en la misma posición. ¿Sí? Se van a estar encontrando. Y después de cierto tiempo otra vez, vamos a continuar con esta línea. Después de cierto tiempo, mi camión va a estar acá y mi Jeep ya va a estar adelante. ¿Sí? Como es más rápido, va a llegar un momento donde le alcanza y le pasa. Y a mí lo que me está preguntando es, en este encuentro, ¿cuánto tiempo pasa para que pase esto? Para que tengan la misma posición. ¿Y cuánto camino se recorrió? ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto camino se recorre para que se encuentren los dos, el camión y el Jeep, en la misma posición? ¿Sí? ¿Se entiende lo que está pasando? Sí. Entonces, nosotros conocemos nuestra ecuación horaria para movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, yo sé que espacio inicial, velocidad inicial por tiempo. Para el Jeep, tengo que espacio del Jeep es espacio inicial del Jeep más la velocidad del Jeep por un tiempo. Espacio del Jeep igual a 0 más velocidad, sacamos, dijimos que es 20. Voy a reescribir y me queda que esto es 20. Para el camión, espacio del camión, espacio inicial del camión, velocidad del camión por un tiempo. ¿Cuál es la posición inicial del camión? 100 metros. 100 metros. 100. En el inicio, yo estoy considerando esta posición y esta posición, ¿sí? Entonces, al inicio, el camión está en 100,
La velocidad del camión sacamos también es 15 metros por segundo y esto es por t. Y para el encuentro, ¿qué tiene que pasar? Tienen que tener misma posición al mismo tiempo. Entonces, para el encuentro o para que el jeep alcance al camión, yo tengo que SJ tiene que ser igual a SC. Espacio del jeep igual al espacio del camión. Tengo entonces que 20T tiene que ser igual a 100 más 15T. Este 15 que está sumando acá va a pasar al otro lado restando. Entonces 20T menos 15T igual a 100. 20T menos 15T me va a dar 5T. Esto es igual a 100. Y T me va a quedar que es 100 sobre 5 y esto va a dar 20 segundos. Entonces, en 20 segundos el jeep le va a alcanzar al camión. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Sí. Ahora, la posición o el camino recorrido, me dice. El camino recorrido por el jeep hasta alcanzar el camión. Esto era para la parte A. Y para la parte B, como los dos tienen la misma posición, yo puedo usar este o puedo usar este. Cualquiera de los dos puedo usar. Entonces, el del jeep, 20 por 20, ¿verdad? Esto me va a dar 400 metros. El del camión, 100 más 15 por 20. ¿Cuánto me da esto? ¿Me da o no me da 400? 300 más 100, 400. 400. Me da 400. Me tiene que dar la misma posición, ¿verdad? Porque se encuentran, tienen que estar, para encuentro tienen que estar en la misma posición al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Consultas respecto a esto? Ninguno. Ninguno, profe. Vamos a ver qué hay más adelante entonces. Vamos a ver entonces lo que es el caso de velocidades positivas. ¿Sí? ¿Cómo sería el gráfico espacio en función al tiempo? Entonces tengo espacio en función al tiempo. Me dice, como esta función es de primer grado en relación al tiempo, su gráfico va a ser una recta. Yo tengo dos posibilidades, tener velocidad positiva o tener velocidad negativa, y eso depende de mi referencia. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en este gráfico, tengo espacio, tengo tiempo y tengo el espacio inicial acá. ¿Sí? En el espacio inicial, en el tiempo cero, esto ya tiene un cierto espacio conocido. ¿Sí? Entonces, va a partir de una cierta posición. A medida que va pasando el tiempo, va cambiando su posición. ¿Sí? Va creciendo su posición. Entonces tengo una velocidad positiva. En cambio, yo tengo otra vez gráfico espacio, tiempo, tengo otra vez mi posición inicial, tengo que en t igual a 0,
tiene esta posición, y a medida que pasa el tiempo, esa posición va disminuyendo, ¿verdad? Suponiendo que acá era 1000, por ejemplo. Después de cierto tiempo, acá esto va a ser 150 o 100, ¿sí? Va disminuyendo su posición a medida que pasa el tiempo. Y va a llegar un momento donde su posición sea cero, ¿sí? Voy a tener que la posición es cero. Entonces tengo que mi velocidad es negativa. Entonces a medida que va disminuyendo mi posición, mi velocidad va siendo negativa. ¿Sí? Y una forma de calcular la velocidad a partir de los gráficos es utilizando lo que es la tangente, viendo lo que es el triángulo rectángulo y utilizando la tangente. ¿Sí? Tengo otra vez acá un gráfico, espacio en función al tiempo. ¿Sí? Acá tengo una posición en un cierto tiempo t1, tengo un espacio s1. Después de cierto tiempo tengo otra posición en un tiempo t2, espacio s2. Y acá se me forma a mí un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde la tangente de este ángulo, alfa, va a ser mi velocidad. ¿Sí? Recuerdan que la velocidad era variación de espacio sobre variación de tiempo. ¿Qué estoy teniendo acá? Variación de espacio, variación de tiempo para la tangente. Tangente era, ¿cómo era la tangente de un ángulo? Si yo tengo la tangente de alfa, por ejemplo, era cateto opuesto, que Sobre era cateto delta adyacente. S, sobre cateto adyacente, que es delta T. Delta S es variación de espacio, delta T es cateto también, y es variación de tiempo. Entonces tengo la velocidad. La tangente de la recta es velocidad. Y si me dice a mí que no está en movimiento, entonces me está diciendo que hay una velocidad cero. Y mi gráfico en ese caso va a ser una línea horizontal. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, yo tengo espacio en función al tiempo. Vamos a suponer que este sea 100 metros. ¿Sí? Entonces, cuando t vale 0, yo estoy en 100 metros. Cuando t vale 5 segundos, yo sigo en 100 metros. Cuando t vale 55 segundos, yo sigo estando en 100 metros. Entonces estoy en reposo. ¿Sí? Mantengo mi posición a medida del tiempo. Entonces mi velocidad es cero. ¿Vamos bien? Sí. Me dice un punto material en movimiento sobre una trayectoria rectilínea. Tiene su posición en función del tiempo. Me da el gráfico. Me dice determine su posición inicial del punto material, su velocidad y la posición del punto material en el instante igual a 7 horas. Entonces vamos a resolver esto. Tengo entonces mi gráfico, que es espacio, que está en kilómetros hora, tiempo, que está en horas. ¿Sí? Acá yo tengo que
Esto es en tiempo igual a 0, ¿verdad? Toda esta línea es en tiempo igual a 0. ¿Sí? Entonces, en tiempo igual a 0, ¿cuál es la posición? 30 30 kilómetros. kilómetros, ¿verdad? Después, corre el tiempo. Está corriendo el tiempo acá. Corre el tiempo. Y a los 2 segundos, todo esto para mí es 2 segundos. No, es 2 segundos, profe, 2 horas. Perdón, 2 horas. A las 2 horas, yo tengo 50 que kilómetros. mi posición es esta. Y esa posición es 50 kilómetros. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esto de acuerdo a lo que nos pide. Yo sé que mi ecuación es espacio inicial, velocidad inicial por tiempo. Entonces, según el gráfico, mi espacio inicial, ¿cuánto es? 30. En t igual a 0, yo tengo que 30 kilómetros es mi espacio inicial. 30 kilómetros. Después me pide velocidad. ¿Sí? Y si yo leo este problema, no me da, en ningún lado me dice que su velocidad es tanto. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular eso. ¿Y cómo voy a calcular? Haciendo el triángulo rectángulo. Entonces, voy a encontrar este cateto va a ser para mí delta T y este cateto acá va a ser delta S. Y este ángulo que está acá, tangente de ese ángulo va a ser la velocidad. Tangente 1. Vamos a ver. Voy a llamarle acá S1 y acá le voy a llamar S2. Acá va a ser T2 y acá va a ser T1. ¿Sí? Entonces, yo sé que tangente de alfa es delta S, cateto opuesto sobre el cateto adyacente que es delta T. Esto es el final que es S2 menos S1, T2 menos T1. Mi espacio 2, ¿cuánto vale? Mi espacio 2 sería este, 50. 50, ¿verdad? Entonces 50 50. menos el espacio 1, ¿cuánto vale? 30. 30. 30, ¿verdad? Sobre mi tiempo 2, que es 2 horas, y mi tiempo 1, 0. que sería en 0. Entonces esto me va a quedar 50 menos 30, me queda 20. 2 menos 0 me queda 2, ¿verdad? 2. Y esto me queda igual a 10. 10, puede ser. ¿Sí? Yo sé entonces que la velocidad es igual a tangente de alfa igual a 10. ¿Y en qué unidad de medida está este 10? ¿Kilómetro por hora, metro por segundo? Kilómetro por hora. Kilómetro por hora. Entonces tengo que la velocidad es 10 kilómetros por hora. Después me dice la posición del punto material en el instante igual a 7 horas. Entonces, teniendo ya la velocidad, espacio igual a espacio inicial, velocidad por tiempo. Mi espacio inicial habíamos dicho que era 30 kilómetros. La velocidad son 10 kilómetros por hora. Y me dice cuando el tiempo vale 7 horas. Entonces voy a reemplazar por 7 mi t. Como estoy trabajando todo en kilómetros por hora, entonces voy a dejarlo más en kilómetros y en horas.
Entonces 30 más 70, tengo que esto es 100 kilómetros. Entonces en 7 horas yo voy a recorrer 100 kilómetros. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay alguna consulta respecto a esto? No se entiende, profe. Vamos a ver qué hay más adelante entonces. Tengo acá un ejercicio, me dice, 2 misiles en entrenamiento de intersección se desplazan con movimiento rectilíneo y uniforme en una misma dirección y sentido según el gráfico. ¿En qué instante el misil B intersecta al misil A? ¿Cuál es la distancia del punto de intersección al punto de lanzamiento? Vamos a resolver entonces este ejercicio. Tengo algo parecido al anterior, pero solamente que 2 veces ahora, ¿verdad? Tengo los 2 misiles. El misil A que sale de la posición 0. ¿Sí? Tengo el misil B que sale de la posición menos 400. Y me pide a mí el instante en que el misil B intersecta al A. ¿Qué va a pasar con esto? A medida que pasa el tiempo, estos se van a encontrar. ¿Sí? Va a llegar un momento donde se van a encontrar. Y lo que me está pidiendo es, ¿en cuánto tiempo pasa eso? ¿Y en qué posición también pasa eso? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es calcular las velocidades de A y de B y hacer la ecuación para que se encuentre. Entonces, para A, yo necesito encontrar este ángulo que está acá. ¿Sí? Esto que está acá vale para mí 300. ¿Se ve eso? Este cateto que está acá Sí se ve. es 300. ¿Sí? Y este cateto que está acá abajo, ¿cuánto vale? 2. Vale 2. 2. Voy a dibujar acá un triángulo para lo que es A. Entonces, esto es 300, esto es alfa y esto es 2. La velocidad de A entonces es igual a tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto me da 300 dividido 2, 150, y esto está en metros por segundo, ¿sí? Tengo que el espacio está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces de esa forma saco para lo que va a ser A. ¿Sí? Voy a volver a copiar el gráfico para sacar lo que va a ser el de B. Para no encimar otro gráfico.
Entonces, para B, yo puedo considerar este triángulo rectángulo que tengo acá. ¿Sí? Donde este cateto, ¿cuánto vale? 400. Este cateto es igual a este. Menos 400. Si quieren le pueden poner, va a depender de ustedes ponerle ya el signo o ponerle el signo después. Entonces, menos 400 acá. ¿Este cateto cuánto vale? 2. Vale 2. Y a mí lo que me interesa es este ángulo, vamos a llamarle, a ese ángulo tita. ¿Sí? Ese ángulo tita es el mismo ángulo que está acá. Entonces, la velocidad de B es igual a tangente de tita igual a cateto opuesto, que es menos 400, sobre cateto adyacente, que es 2. ¿Cuánto me sale la velocidad acá? Menos 200. Menos 200 metros por segundo, ¿verdad? Esa sería la velocidad de B. Pero acá hay que preguntarnos, ¿la velocidad de B es positiva o negativa? Positiva. Tiene que ser positiva. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque el tiempo es positivo. A medida que va pasando el tiempo, V va creciendo en su posición. ¿Sí? Se va haciendo más grande. Entonces la velocidad es positiva. Y cuando estamos haciendo lo que es estas dimensiones para sacar de velocidad, conviene después recién ver qué signo va a tener. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, a medida que va aumentando el tiempo, acá tengo que estar a menos 400. En este momento, cuando t vale 2 segundos, pasa por 0. Y a medida que va aumentando el tiempo, su posición ya está creciendo. ¿Sí? Entonces tiene que tener una velocidad positiva. Entonces la velocidad de V es 200, pero positiva. Teniendo esas velocidades, para que se intersecten, espacio de A tiene que ser igual a espacio de B. Entonces, espacio inicial de A más la velocidad de A por tiempo, espacio inicial de B, velocidad de B por tiempo. Espacio inicial de A, ¿cuánto es? 0. 0, sí. La velocidad de A es 150. El espacio de B, Menos 400. menos 400. Espacio inicial de B es menos 400. La velocidad de B sacamos que es 200 por T. ¿Sí? Entonces vamos a llevar de un mismo lado todo lo que son las variables y del otro lado lo que es los números ya constantes. Entonces este 150 está sumando, ¿qué va a pasar? Restando al otro lado. Este menos 400 Pasa sumando. va a pasar al otro lado
con signo cambiando, vamos a sumando. Me queda acá 200t menos 150t. 400 igual a 50t, ¿verdad? Y 400 sobre 50 va a ser tiempo. ¿Cuánto me sale t? 8. 8. Entonces, de acá yo saco que tiempo igual a 8 segundos. Entonces, en 8 segundos se van a intersectar los misiles A y B. ¿Sí? Sí. Después me pide también, voy a ponerle esto A y esto B. Para la parte B me pide la posición, ¿verdad? La distancia de intersección. Entonces, si yo uso la ecuación de A, voy a tener que esto es 150 por 8. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto da? 1200. 1240. 1240, profe. 150 por 8, 1200. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo uso Sí. la ecuación de B, me tiene que salir lo mismo ahora. Menos 400 más 200 por 8. Y esto tiene que dar 1200 metros. Sí. Entonces me da lo mismo cuando me pide la distancia del encuentro o la intersección. Entonces yo puedo meter el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna pregunta? Ninguno. ¿Se entendió, profe? Vamos entonces con lo siguiente que tenemos. Tengo también que a partir de los gráficos, yo estaba trabajando con gráficos que eran espacio en función al tiempo. También puedo tener gráficos donde yo tenga velocidad en función al tiempo. ¿Sí? Ese tiene que ser acá velocidad. Velocidad en función al tiempo. Velocidad en función al tiempo. Si tengo yo una velocidad positiva, tengo que este va a ser mi gráfico. ¿Sí? Se dan cuenta que como estamos trabajando con movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. A medida que pasa el tiempo, por ejemplo, en t igual a 1 segundo, esta es su velocidad. En t igual a 30 segundos va a seguir siendo la misma. En t igual a 90, la misma velocidad. ¿Sí? Y si yo tengo algo negativo, tengo otra vez velocidad en función al tiempo. Tengo acá por debajo, tengo mi velocidad. Y también a medida que pasa el tiempo, yo tengo que la velocidad se mantiene. ¿Sí? Ahora, si yo analizo dos instantes, analizo tiempo 1 y analizo tiempo 2, el área que hay debajo del gráfico de velocidad en esos instantes me va a dar a mí el espacio recorrido. ¿Sí? Me va a dar cuánto se recorrió entre esos dos instantes a esa velocidad. Entonces, esta área para mí va a ser también, cuando yo tengo velocidad en función al tiempo, va a ser el espacio recorrido. ¿Sí? Entonces, el área igual al espacio recorrido. Y tengo acá este ejemplo. Me dice, el movimiento de un automóvil en una carretera
está representado por esta figura, me da velocidad en función al tiempo. Ahí se ve. Entonces tengo velocidad en función al tiempo. Velocidad, tiempo. Y tengo dos velocidades, ¿verdad? Una primera velocidad que es esta, que se mueve a 70. Y otra velocidad después que se mueve a 35. Me dice, ¿cuál es el espacio recorrido por el automóvil en las primeras 3 horas de movimiento? ¿Y cuál es la velocidad media del automóvil en el intervalo 0 a 3 horas? Entonces vamos a resolver esto. Habíamos dicho que, por ejemplo, de 0 a 2 horas, se mueve con la misma velocidad. Entonces el área que hay debajo de esa velocidad es el espacio recorrido de 0 a 2 horas. Después, si yo considero ahora de 2 a 3, tengo acá otra velocidad. Y el área debajo de esa velocidad va a ser el espacio recorrido entre 2 y 3 horas. Entre la segunda y la tercera hora. ¿Sí? Y a mí me pregunta el espacio recorrido por el automóvil en las primeras 3 horas. Entonces lo que tengo que hacer es sumar esta área con esta área. Entonces, área 1. Voy a dibujar acá. Acá yo tengo que esto es 0. Acá tengo que esto es 2. Acá arriba tengo que esto es 70, ¿verdad? Entonces, esto vale 2 y todo esto vale 70. Y esto es un rectángulo, ¿verdad? Y el área de un rectángulo es La base por altura, ¿verdad? O largo por ancho. Entonces A1 va a ser, mi base va a ser 2, por la altura va a ser 70 y esto es 140. Y yo tengo que área 1 está en kilómetros, entonces esto va a ser 140 kilómetros. ¿Sí? Ahora para área 2, yo tengo que esto es más pequeño. Acá es 2, acá es 3 y esto es 35. Entonces, ¿cuánto vale esto de 2 a 3? 1. 1 ahora. Entonces 1 y esto acá vale 35. Entonces A2 va a ser base por altura otra vez, o largo por ancho. Uno por 35. Esto me da 35 kilómetros por hora. Perdón, 35 kilómetros. Y para la parte A, el espacio recorrido por el automóvil, espacio recorrido va a ser igual a A1 más A2
Entonces, esto va a ser igual a 140 más 35, y esto me va a dar 175 kilómetros. ¿Sí? Después me preguntan la velocidad media del automóvil en el intervalo 0 a 3 horas. Entonces, para la parte B, yo sé que velocidad media es igual a la variación de espacio sobre variación de tiempo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en el A te pide en las primeras 3 horas. Así mismo. Entonces, lo que yo hice fue, en 2 horas hizo 140 kilómetros. ¿Sí? Ah, más 1 hora. Está bien. Ya. Después, acá hay 1 hora de viaje. Entre la segunda y la tercera hay 1 hora de viaje. Y eso da 35 kilómetros. Sí. Entonces, para encontrar lo que recorrió en 3 horas, voy a sumar área 1 y área 2. Ahora, para velocidad media, yo sé que esto es variación de espacio sobre variación de tiempo. ¿Cuánto es mi variación de espacio? Espacio final medio menos espacio inicial. Entonces, S2 menos S1 vamos a llamar sobre T2 menos T1. ¿Cuánto me queda esto? Arriba 175 sobre 3. 175. Sí. 175 no es. 175 sobre 3. Sí. ¿Cuánto me queda esto? 58,3. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, 58,3 kilómetros por hora. Encuentro entonces la velocidad media del automóvil. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna. Ninguno, profe. Vamos a ver que tenemos más. Profe, Sí, entre el dice hay dos y después tres y al final queda uno, porque eso. porque a vos lo que te interesa es este cuánto vale. ¿Sí? Esto es lo que te está interesando a vos. Es como si fuera que esto para vos sea, voy a ponerle acá, un delta S. ¿Sí? Y ese delta S que tenés acá, vamos a llamarle acá S2 y acá S1. Ese delta S S2 menos S1. Delta S2, ¿cuánto vale S2? Vale 3. S1 vale 2. Entonces tu delta S que te queda es igual a 1. ¿Sí? Vos empezás a contar a partir de acá. Si empezás a contar a partir de acá hasta acá, ¿cuánto tenés? 60 minutos, ¿verdad? 1 hora. Entonces por eso acá este segmento vale solamente 1. Dale, profe, se entiende. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta, pero no sobre este tema. Vamos a hacer lo que viene después y vemos al final entonces tu consulta. Dale, dale, gracias. Tengo entonces este último problema. Me dice
un automóvil realiza un viaje, me da otra vez un gráfico, me dice realiza un viaje en 4 horas y su velocidad escalar varía en función del tiempo, aproximadamente como muestra el gráfico. Calcule la velocidad escalar media del automóvil en el viaje. Vamos a ver qué pasa con eso entonces. Se usa la misma fórmula. Muy parecido, ¿verdad? Prácticamente la misma cosa. Sí, solo que en el medio no se suma nomás. O sea, no se hace ningún triángulo. Ay, perdón, rectángulo. Entonces vamos a analizarlo más allá de esto. Y va a quedar a cargo de ustedes terminar. Ahora, me dice velocidad media, ¿verdad? De todo el viaje. Entonces, velocidad media. Variación de tiempo. O sea, variación de espacio sobre variación de tiempo. Vamos a suponer que nos vamos de acá a Encarnación, ponele. De San Lorenzo a Encarnación. Entonces salimos, mantenemos una velocidad constante, wow. Nos vamos a 80 km por hora. Nos vamos a 80 km por hora durante 2 horas. ¿Sí? Después paramos a cargar combustible, a comer algo, estirar las piernas o lo que sea. Y entre eso nos quedamos quietos, por así decirlo, en el mismo lugar nos quedamos media hora, ¿verdad? Acá pasa de 2, pasa a 2,5, esto dan horas. Entonces 0,5 horas, que sería 30 minutos, nos quedamos parados, ¿verdad? Ya sea porque paramos a comer algo, pinchamos o lo que sea. Entonces, media hora nos quedamos acá en el mismo lugar. Después continuamos, pero ya continuamos a una velocidad de 40 kilómetros por hora y eso hicimos desde 2,5 hasta 4 horas. Entonces, yo tengo que encontrar acá el área total sobre delta T. Mi delta T, ¿cuánto tiempo dura el viaje? 4 horas. Dura 4 horas. Desde que yo salí hasta que yo llegué, 4 horas. Entonces, voy a poner ya que delta T acá son 4 horas. Y vamos a separar ya estas áreas. Esto va a ser área 1. Y esto va a ser área 2. Esto que está acá en el medio, no nos movimos acá porque la velocidad fue 0. ¿Sí? Entonces, ahí no hay área. O el área es 0, ¿verdad? Si quieren decir algo. Entonces, esto va a ser área 1 más área 2 sobre 4 horas. Entonces, de esa forma vamos a calcular lo que va a ser esa velocidad media. Si hacemos así, rápido, rápido. Área 1. Acá es 2, acá es 0, acá es 2. Entonces, esto vale 2. Y acá vale 80, ¿verdad? Me va a quedar que es 2 por 80. 160 kilómetros. ¿Sí? Para el área 2. Acá es 2,5. Acá es 4. Y acá es 40. Entonces, área 2. Esto va a ser 4 menos 2,5. 1,5. 1,5. Y mi área 2 me va a dar 1,5 por 40. ¿Cuánto me da esto? 60. 60. Entonces 60 kilómetros hice de
Entonces, voy a tener que esto es 160 más 60 sobre 4. ¿Cuánto me da esto? 55. 55, profe. 55 kilómetros por hora. Esa es mi velocidad media del viaje. Ahora, si yo no paraba, si yo no hacía ese parate de media hora ahí en el medio, si me iba de 1 hora sin parar, mi velocidad media, ¿cuánto iba a ser? 80. Vamos a poner acá, aparte ese. Si no para, entonces yo tengo que, el espacio recorrido va a seguir siendo el mismo, pero la cantidad de tiempo que voy a tardar es solamente 3,5 ya ahora, ¿sí? Esa media hora que me quedé voy a eliminar. Y me va a quedar acá 62,85, puede ser, 86 kilómetros por hora más o menos, ¿sí? Si es que no paro, entonces mi velocidad media tendría que aumentar lógicamente. Eso es sin parar, esto sería un caso distinto, ¿verdad? ¿Alguna consulta o pregunta hasta acá con respecto a esto? Se Todo entendió, claro. profe. Bueno, ¿quién me quería preguntar algo, no sé de qué? Yo quería hacer una consulta respecto a las unidades que vamos a Sí. estar llevando ahora. Quería saber si lanzamiento oblicuo y lanzamiento horizontal va a entrar en nuestro temario de estudio. Tiene que entrar, Tiene que entrar. sí, porque tenemos que Y hacer también, cinemática. ajá, o sea, la parte cinemática vectorial, ¿verdad? Ujú. Sí. Y también quería preguntar si en de movimiento angular, si va a entrar acoplamiento de poleas y eso. Movimiento Tengo circular, que, perdón. tengo que revisar un poco a ver si está en el programa eso. Ah, bueno. Voy a revisar un poco si está en el programa eso. Y La parte de tenía polea. una consulta Pero hay ya una sobre aplicación caída. de eso de movimiento circular. Sería ya una aplicación de lo que vamos a estudiar en movimiento circular, el tema de las poleas. Ujú. Y Tengo una pregunta. sí, Sí. Los sábados de tarde no tenés tiempo para enseñarnos. Y se me complica ya los sábados. Ok. Lo que podemos ver es usar los comodines, ¿verdad? Usar un martes o un viernes, ¿verdad? Pero si ustedes están teniendo algún inconveniente con algún ejercicio o algo así, pueden preguntar también en el aula virtual. Nosotros nos vamos a basar yo tenía un, sí, en el libro de Bongiorno, ¿verdad? No vamos a ver no nos vamos muy lejos de lo que hay en el libro de Bongiorno. Sí, te escucho. tenía una pregunta sobre caída libre del problema 110. Si es que no sé si ahora o en la próxima clase se puede resolver. Y vamos a ver en la O me próxima puede clase. ayudar, tengo una duda, una pequeña duda nomás tengo con respecto al tiempo. Pero todavía no llegamos al tema, compañero. Sí, ya sé, pero por eso dije, por eso terminó ya su clase, ¿verdad? Tienes que adecuarte Del al otro nuevo tema. profesor. Sí, y eso que estoy haciendo. Muchachos, tranquilos nomás. No hay problema con eso. Escriben en el aula virtual, o sea, escriben ahí un mensaje